Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué tenemos en esta noche? Fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Diga: Dios de segundas oportunidades. La Biblia cuenta la historia de un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su papá: papá, dame la parte de mi herencia, porque yo quiero irme de casa y quiero disfrutar la vida y ya no quiero vivir contigo. Dice que el papá le dio la parte de su herencia. Él se fue de casa. Y dice que durante un tiempo él la pasó muy bien, disfrutando de la herencia del papá. Dice que llegó su momento, como en todas las cosas, que se le terminó el dinero. Comenzó a faltarle. Y dice la palabra que buscó trabajo apacentando cerdos. Y dice que perdió absolutamente todo lo que tenía y tenía que comer la comida de los cerdos. Dice la palabra que llegó un momento que él volvió en sí. Él recapacitó y él reflexionó. Y él dijo: en la casa de mi papá hay abundancia de comida y yo estoy aquí muerto de hambre. Volveré a la casa de mi papá, de donde nunca tenía que haberme ido. Le diré a mi papá: papá, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y eso exactamente fue lo que hizo. Volvió a casa de su papá. Dice la Biblia que cuando él estaba volviendo, dice que su padre lo vio de lejos, fue movido a misericordia. Dice que se colgó sobre su cuello y le besó. Y después viene lo que acabamos de leer, que el padre llamó a todos sus siervos y le dijo: hagamos una fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto a casa. Diga: Dios de segundas oportunidades. Diga: Dios de restitución. La palabra nos enseña que nuestro Dios no es un padre como muchas veces nosotros los conocemos aquí en la tierra, que cuando nosotros fallamos inmediatamente cierran su corazón contra nosotros y ya no creen en nosotros por los errores que hemos cometido. La palabra dice que el padre creyó en el arrepentimiento de su hijo y le volvió a dar una segunda oportunidad. Eso significa que si tú le has fallado a Dios, eso significa que si en algún momento tú tomaste la mala decisión de alejarte del Padre, si hoy día tú tomas la decisión de volver a casa, nada se ha perdido. Porque la palabra dice que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Diga: Dios de restitución. ¿Qué significa restituir? Póngame atención. Restituir es poner a alguien en el estado que antes tenía. Restituir significa poner a alguien en el estado que antes tenía. La palabra dice que el padre hizo 3 cosas con su hijo. Le puso un anillo en su mano. ¿De qué habla el anillo? Que el papá restituyó su autoridad. El padre restituyó su identidad de hijo. Volvió a ser hijo como antes lo era, pero también restauró el pacto. Restituyó el pacto que había hecho con su hijo años atrás. El anillo es señal de pacto, similar a lo que se hace en el matrimonio, similar a lo que se hace en el altar, los que han contraído matrimonio. En todo tiempo yo voy a estar contigo, yo jamás te voy a dejar. En salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza, en todo tiempo, hasta que la muerte nos separe. Ese es un pacto. Eso simboliza el anillo. ¿Qué pasó cuando el papá le colocó el anillo en la mano? Estaba restituyendo su autoridad, estaba restituyendo el pacto
y estaba restituyendo su identidad de hijo. La segunda cosa que hizo fue que le puso ropas nuevas. ¿Qué significan las ropas nuevas? Significa que le sacó la ropa sucia, le arrancó la suciedad que trajo de su aventura por el mundo. Eso habla de que Dios no solamente te da una segunda oportunidad, sino que Dios restituye tu estado anterior. Cuando tú tomas la decisión de volver al Padre, de volver a Dios, de reconciliarte con Dios, ¿sabe lo que va a suceder? Va a haber liberación de toda atadura demoníaca, de todo lo que tú agarraste en el mundo por andar revolcándote en vicios, en pecados, etcétera, y etcétera. Habla de liberación, te va a quitar la ropa sucia. Habla de sanidad de tu corazón, de todas las heridas que acarreaste por alejarte de Dios. Habla de liberación, de sanidad interior. Te va a dar ropas nuevas. ¿Qué es lo tercero que hizo el papá con su hijo? Le puso calzado en sus pies. La palabra dice, cuando habla de evangelismo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Entonces, cuando hablamos de que le puso zapatos, papá le restituyó el ministerio que el hijo pensó que había perdido. En otro tiempo, cuando tú serviste al Señor, Dios te dio una palabra de que tú eras un evangelista. Hace años, cuando tú serviste al Señor, cuando tuviste un encuentro con Dios y te apasionaste por Él, el Padre te dio una palabra de que tú serías un predicador del evangelio. Pero te fuiste de casa, pasaron muchas cosas, perdiste muchas cosas, probablemente perdiste tu calzado, perdiste tu ministerio, lo que Dios tenía para ti. Pero tengo buenas noticias para ti en esta noche. Dios es un Dios de segundas oportunidades, pero también es un Dios de restitución. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a devolver todo lo que Satanás te robó. ¿Cuántos dicen amén? David también fue un hijo pródigo, el rey David, el de la Biblia, el que mató a Goliat. La palabra dice que David era un pastor de ovejas, era un adolescente pastor de ovejas, hijo ilegítimo, producto, dicen los teólogos, de una infidelidad conyugal. Por eso era el despreciado de la familia. Pero Dios puso sus ojos en David. La palabra dice que Dios lo usó a David para derribar a un gigante. Y esa hazaña lo convirtió en uno de los hombres más famosos de su nación, el matar al gigante Goliat. Desde allí David se transformó en el guerrero más poderoso de la nación de Israel. Dios comenzó a levantarlo y a usarlo. Dice la palabra que después fue perseguido por el rey de turno, por el rey Saúl, por celos, hasta que se cumplió la palabra profética de que él iba a ser el rey de Israel. Se sentó en el trono de Israel. Dios lo exaltó y lo levantó hasta lo sumo, el rey de Israel. Pero hubo un día que David tomó una mala decisión, y fue la decisión de pecar en contra de Dios. ¿Saben lo que hizo David? David, cuando él tenía que estar en la guerra, dice la palabra que se levantó muy tarde. Vio a una mujer enfrente de su casa que se estaba bañando desnuda. Dice que la deseó. Tuvo malos deseos con ella. Era la esposa de uno de sus generales más fieles. Él la deseó, se acostó con ella, la embarazó. ¿Y sabes lo que hizo después? Mandó a matar al esposo. David también fue un hijo pródigo. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es la oración de David después de pecar. No me eches, ¿cómo dice?
no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Déjame ese verso de fondo. ¿Cuál fue la principal consecuencia de irse de la casa del padre para David? ¿Cuál fue la principal consecuencia de irse de la casa del padre para el hijo pródigo? Perder la presencia de Dios. ¿Cuál fue la principal consecuencia de David? Que se rompa la relación que tenía con el Espíritu Santo que alguna vez tuvo. Muchos de los que están aquí me podrán decir: la verdad que yo me fui de casa de papá, me fui de la casa de Dios, me descarrié como una oveja, pero la verdad que no he perdido a mi familia está bien. No he perdido mi salud está bien. Tampoco me ha ido mal en las finanzas. No he terminado comiendo como los cerdos, como dice la parábola. Pero ¿sabes qué has perdido y qué hemos perdido todos cuando tomamos la mala decisión de alejarnos de Dios? La presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes lo que todos hemos perdido? La relación con el Espíritu Santo que tú tuviste en otro tiempo. La relación con Dios y la presencia de Dios en nosotros es lo más importante que pueda existir, nos enseña David. David, el hombre más rico y acaudalado de su nación, cuando perdió la presencia de Dios, él se dio cuenta de lo que era más importante. No era la posición, no era la fama, no era la riqueza, sino la presencia de Dios. Hay algo que tú has perdido y que necesitas recuperar, y es la relación con el Espíritu Santo. Diga: Dios de segundas oportunidades. En el momento que David fue confrontado con su pecado, David se arrepintió y David se humilló. ¿Sabe lo que escribió David? Un corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. Si hoy tú tomas la decisión de volver en sí, de reconciliarte con tu Padre Celestial, ¿sabes qué? Un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo va a despreciar, porque Él es un Dios de segundas oportunidades. David suplicó el perdón del Padre y fue perdonado. Diga: Dios de restitución. El Padre le puso anillo en la mano nuevamente, restauró el pacto, le puso ropas nuevas a David, quitó las ropas sucias y nuevamente le puso zapatos en sus pies. David terminó sus días siendo el rey más importante de su nación y bendecido en todas las áreas de su vida, porque Dios no es solamente un Dios de segundas oportunidades, sino que es un Dios de restitución. En el momento que tú tomas la decisión de volver a papá, ¿sabes lo que sucede? Dios te devuelve todo lo que Satanás te robó. Dios te devuelve a tu estado anterior. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a papá. Pedro, ¿cuántos conocen al apóstol Pedro? Juan 13:37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Todos juntos: mi vida pondré por ti. Pedro le está diciendo a Jesús. 38. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Cuando Pedro tuvo su primer encuentro con Jesús, Jesús le dijo: ven y sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Inmediatamente le siguió y dejó absolutamente todo por seguir al maestro. Durante 3 años y medio caminó con Jesús. Ya estaba llegando el tiempo de que Jesús muera a la cruz. Una mañana
estaban en esta conversación y Pedro prometió morir por Jesús y prometió dar la vida por Jesús. No pasaron 24 horas, escúchame, no pasaron 24 horas y Pedro, el que estaba prometiendo fidelidad y lealtad absoluta hasta la muerte, había negado a Jesús 3 veces. Horas más tarde, Jesús muere en la cruz. ¿Y sabe lo que pasa con Pedro y los discípulos? Todos vuelven a su antigua manera de vivir. Todos vuelven a sus antiguos trabajos. En el caso de Pedro, vuelve a pescar. ¿Por qué? Porque pensaron que todo había terminado, que Jesús había muerto y todo lo que les había dicho era mentira. Jesús resucitó al tercer día. ¿Y tú sabes a quién se le aparece? Por primera vez a Pedro. Jesús lo va a buscar a su lugar de trabajo. Jesús lo va a buscar allí, a su antigua manera de vivir donde él había vuelto. Tienen la famosa conversación donde Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Y Pedro se entristeció que le pregunte 3 veces. ¿Por qué se entristeció? Porque en ese momento fue redarguido de pecado. En ese momento él se dio cuenta que le había fallado al Señor. Y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dice: pastorea mis ovejas. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta noche? En ese momento Dios le puso el anillo en la mano, le sacó las ropas sucias, le puso ropas nuevas y le puso el calzado en sus pies. Restauró todo lo que Satanás le había robado. Diga: Dios de segundas oportunidades. Jesús lo perdonó y le dio a Pedro una segunda oportunidad. Dios perdonó a David y le dio una segunda oportunidad. Dios perdonó a Pedro y ¿sabes qué? Restituyó todo lo que Satanás creyó que le había robado. Todo lo que Satanás quiso hacer con Pedro, Dios lo transformó en bendición. Todo lo que perdió por haberse ido de la casa del Padre, Jesús se lo devolvió. Le puso ropas nuevas, anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Sabes cómo terminó Pedro? Pedro es uno de los apóstoles más importantes en el mundo. Porque nuestro Dios es un Dios de segundas, de terceras, de cuartas y de quintas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: la ley de la restitución. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. ¿A quién se refiere? A Satanás el diablo. Satanás el diablo, ¿sabes lo que ha hecho en tu vida? ¿Sabes lo que ha hecho en tu economía y en tu familia, en tus hijos, en tu vida espiritual? Satanás ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? Que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Mira lo que dice la ley mosaica respecto a la ley de la restitución cuando habla de los ladrones. ¿Qué le tenía que suceder a los ladrones? Proverbios 6:30. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. 31. ¿Qué dice? Pero si es sorprendido, el ladrón pagará 7 veces. Pero si es sorprendido, el ladrón tendrá que pagar ¿cuánto? 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta noche? Es que si te has ido de casa del Padre, si has vivido tu vida a tu manera,
si has sido rebelde, altivo, orgulloso con tu Padre Celestial, si tú tomas la decisión de volver en esta noche a los caminos del Señor, Satanás, el diablo, el ladrón, tendrá que restituir 7 veces más lo que te ha robado en estos meses o en estos años. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor fuerte y en su lugar. Póngase de pie ahí en su lugar. Y hay un llamado que yo quiero hacer. Súbela la música. Todos aquellos hijos que en otro tiempo sirvieron al Señor con nosotros.